Imagina la escena. Una ciudad entera, Jerusalén, conteniendo la respiración. Es la semana de la Pascua, la fiesta más importante. Las calles son un mar de gente, peregrinos de todas partes, soldados romanos. Y una tensión que se corta con un cuchillo. Se siente en el aire. Y en medio de todo ese caos, un hombre entra a la ciudad de una forma que nadie esperaba, montado en un burrito. Y la historia está a punto de dar un giro definitivo. Hoy vamos a desmenuzar un poco los eventos que inician la última semana de Jesús en Jerusalén. Y las fuentes que tenemos no los describen como una simple visita. Para nada. Los describen como actos de juicio, como declaraciones de poder. Nuestra misión es entender qué significaban realmente esa entrada, el llanto sobre la ciudad, esa extraña maldición de la higuera y, claro, la violenta limpieza del templo. Es que son como las escenas de una obra de teatro divina. Cada gesto, cada palabra está calculada para tener un impacto tremendo. Claro. Lo que parece un desfile es en realidad una declaración de guerra espiritual. Lo que parece un ataque de ira es la ejecución de una sentencia judicial. O sea que no llega como una víctima. No. Según los textos, Jesús no llega a Jerusalén como una víctima camino al matadero, sino como un rey que viene a inspeccionar su reino, a reclamar lo que es suyo y a juzgar un sistema que considera, totalmente corrupto. Y esa reclamación empieza desde el primer momento. La forma en que entra es en sí misma toda una declaración, ¿no es así? No es el desfile de un general victorioso. Para nada. Es una jugada de ajedrez teológica. Un general romano entraría con un imponente caballo de guerra, símbolo de poder, de conquista. Claro. Jesús elige un pollino, un burrito, un animal de trabajo, de paz, de humildad. Es una imagen deliberadamente contraria a todo lo que el poder imperial representaba. Él sabe que la gente va a reconocer la referencia. Claro, se está conectando directamente con una antigua profecía, ¿verdad? Directamente con Zacarías 9:9, que dice: «Alégrate, hija de Sión, tu rey viene a ti justo y salvador, pero humilde y montado sobre un asno». Así que desde el primer segundo está diciendo, soy el rey que esperaban, pero no soy el tipo de rey que ustedes quieren. La gente gritaba «Hosana», que significa «sálvanos ahora», pero pensaban en Roma. Exacto, pensaban en una liberación política. Y él les ofrecía la paz con Dios. Había una desconexión total. Tenemos entonces a la gente, a los peregrinos, eufóricos. Pero, ¿y el poder establecido? ¿Cómo reaccionaron los líderes de la ciudad? Porque imagino que esto no pasó desapercibido. Y ahí está la clave. Los evangelios dejan muy claro que la élite de Jerusalén, o sea, los sacerdotes, los ancianos, el Sanedrín. La Corte Suprema Religiosa. Exacto. Ellos no salen a recibirlo. No hay comité de bienvenida. Es un silencio ensordecedor, un desaire público y deliberado. En esa cultura donde el honor lo era todo, esto era un insulto calculado. O sea que los que lo aclaman son la gente común, los de fuera, mientras que la estructura oficial de la ciudad lo ignora. Por completo. El texto dice que la ciudad no celebra, sino que se conmueve, se agita, como si hubiera un temblor. ¡Wow! La pregunta en boca de los poderosos es casi de desprecio. ¿Y este quién es? Por eso los fariseos se le acercan y le exigen que calle a sus discípulos. Es un intento desesperado por humillarlo. Pero su respuesta es contundente. Si estos callaran, las piedras clamarían. Es una afirmación increíblemente audaz. Es demoledora. Les está diciendo, mi autoridad no depende de su aprobación. Mi autoridad es tan real que la misma creación, las piedras del camino, la reconocen. Y es justo después de esto que, viendo la ciudad, Jesús llora. Y no son lágrimas de tristeza o de miedo, ¿o sí? El tono es muy diferente. Son las lágrimas de un juez que lamenta la sentencia que está a punto de dictar. Usa una palabra griega muy técnica, episkopei, que se traduce como visitación. Una visitación. Sí, en el Antiguo Testamento una visitación de Dios era una inspección y podía terminar en bendición o en juicio. El rey ha venido a inspeccionar su capital y lo que encuentra le rompe el corazón. Y es ahí cuando lanza esa profecía tan terrible.
No dejarán en ti piedra sobre piedra, predice la destrucción por los romanos. Así que la entrada triunfal es, en realidad, el inicio de un juicio divino. Y como para sellar esa sentencia, antes de llegar al templo, realiza uno de los actos más extraños y simbólicos de toda la semana, una especie de parábola en acción. ¿Te refieres a la higuera? Tengo que admitir que esta parte siempre me ha parecido desconcertante. Se acerca a una higuera buscando fruto, no lo encuentra y la maldice. El propio texto aclara que no era tiempo de higos. Suena casi como un capricho, un acto de ira irracional. Suena así si lo vemos de forma literal, pero es una acción profética. Hay un detalle botánico que es la clave de todo. A ver. En esa región, las higueras producen unos pequeños brotes comestibles, una especie de prefruto, que aparecen junto con las hojas. Si un árbol estaba lleno de hojas, o sea, con apariencia de vida, pero no tenía ni siquiera esos brotes, era señal de que era estéril, no daría fruto ese año. Ah, o sea que el árbol no era solo un árbol. Lo está usando para enviar un mensaje muy directo sobre la nación, ¿cierto? Exactamente esa es la conexión. La higuera era un símbolo clásico de Israel. Jesús se acerca al centro religioso, el templo, y ve muchísimas hojas. Rituales, sacrificios, peregrinos. Toda la apariencia externa de una vida espiritual vibrante. Pero cuando busca el fruto verdadero, justicia, misericordia, fe, no encuentra nada, solo una religiosidad vacía. Y el detalle de que el árbol se seca desde las raíces es muy potente. No es una poda para que mejore. No, es un juicio final y completo. Es la declaración visual de que el sistema del templo, tal como funcionaba, ha llegado a su fin. Está sentenciado. Y con esa imagen de la higuera seca en mente, llega al templo. Y no llega a predicar. Llega a actuar. Exacto. Y aquí llegamos al clímax, la limpieza del templo. Me cuesta imaginar la escena. Esto no es una protesta silenciosa, es un caos absoluto. El ruido de las mesas volcándose, las monedas rodando, los animales corriendo. Debió ser aterrador. Fue el punto de no retorno. Los evangelios son unánimes en que este acto es el detonante que sella su destino. Y la acusación que lanza es durísima. Han convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones. Y esa frase, cueva de ladrones, se puede entender de varias maneras, ¿no? Sí, y probablemente las dos son correctas. La primera es la más obvia. La corrupción económica, una estafa a los peregrinos. Esa es, los cambistas cobraban comisiones abusivas. Los vendedores de animales, aprobados por las autoridades, inflaban los precios. Era un sistema que convertía un acto de devoción en un negocio sucio. Pero mencionaste que había una interpretación más profunda. Sí, una basada en el profeta Jeremías. En sus tiempos, una cueva de ladrones no era tanto donde se robaba, sino el refugio donde los criminales se escondían después para sentirse seguros. Como un amuleto. Exactamente. Jesús podría estar acusando a la nación de usar el templo como un amuleto mágico. Creían que, mientras tuvieran el templo, Dios los protegería de Roma, sin importar si vivían en la injusticia o la rebelión. Una falsa seguridad religiosa. Totalmente. Y Jesús viene a decirles, este edificio no los va a salvar. Su confianza está en el lugar equivocado. Y además, todo este alboroto lo causa en un lugar muy específico, el atrio de los gentiles. ¿Por qué es tan importante ese detalle? Es absolutamente crucial. El atrio de los gentiles era el único espacio en todo el templo donde los no judíos, la gente de todas las naciones, podían acercarse a orar. Y lo habían convertido en un mercado. En un mercado ruidoso y caótico, habían puesto una barrera bloqueando el acceso de todo el mundo a Dios. Estaban privatizando la fe, por decirlo de alguna manera. Exacto. Por eso Jesús cita otra profecía, de Isaías. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Su ira, en el fondo, es una ira misionera. Su acción de volcar las mesas está simbólicamente haciendo espacio de nuevo. Pero para el sumo sacerdote fue una humillación total, la más grande que le podían hacer. Un campesino de Galilea entró en su centro de poder, en su casa, y lo dejó en completo ridículo. Esa humillación no la podían perdonar. Claro, era una afrenta que exigía una respuesta. Y esa respuesta llega al día siguiente.
por supuesto. Vienen a pedirle cuentas. Ya no es una discusión teológica, es un enfrentamiento legal. Y la pregunta que le hacen es una trampa perfecta. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Una pregunta sin salida. Si decía con mi propia autoridad, lo acusaban de rebelde. Si decía con la de Dios, era blasfemia. Pero Jesús, con una astucia increíble, les voltea la trampa. Les hace una contrapregunta sobre Juan el Bautista. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Y no pueden responder. No pueden. Si decían que era del cielo, Jesús les preguntaría por qué no le creyeron. Si decían que era de los hombres, la multitud se les echaría encima. Es una jugada brillante. Los deja atrapados, desacreditados frente a todo el pueblo. Y al dejarlos en silencio, aprovecha para darles su respuesta final. No con un argumento, sino con una historia que es un espejo para que se vean a sí mismos. La parábola de los labradores malvados. La historia de un dueño que planta una viña, la alquila y cuando manda a sus siervos a recoger la cosecha, los labradores los matan. Es una alegoría perfecta y ellos la entendieron al instante. La viña es Israel, el dueño es Dios. Los labradores son ellos, los líderes. Los siervos maltratados, los profetas. Y entonces el dueño envía a su hijo. Enviaré a mi hijo amado, quizás a él lo respeten. Y el hijo, claro, es el mismo, pero en la parábola también lo matan, pensando que así se quedarán con la herencia. Es una confesión de sus propias intenciones. Es una declaración abierta. Y la sentencia final de Jesús al terminar la historia es la conclusión de todo el juicio. Por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¡Wow! Esto lo confirma todo. La limpieza del templo no fue un intento de reforma, fue el anuncio del fin de una era. Entonces, si unimos todas las piezas, lo que tenemos es una ofensiva profética perfectamente coordinada. La entrada presenta al rey que viene como juez. La higuera es la ilustración de la sentencia. Y la limpieza del templo es la ejecución de esa sentencia. Exacto. Todo el conflicto gira en torno a una sola pregunta. ¿Quién tiene la verdadera autoridad? Y la respuesta viene días después. Exactamente. Desde la perspectiva de las fuentes, la resurrección es la vindicación final de Dios. Es la prueba definitiva de que Jesús tenía la autoridad para hacer todo lo que hizo, que su juicio sobre el templo era en realidad el juicio de Dios. Cuando dijo, destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. No se refería al edificio de piedra, se refería a su propio cuerpo, que se convertiría en el nuevo, definitivo y viviente lugar de encuentro entre Dios y la humanidad. Estos relatos nos presentan una figura que no puede ser simplemente un maestro moral. Reclama ser el centro absoluto de todo, el rey, el juez, el templo mismo. Y eso nos deja con una reflexión final que resuena hasta hoy. La historia del juicio del templo de Jerusalén plantea una pregunta muy incómoda. Si el juicio cayó sobre un sistema que tenía toda la apariencia de piedad, pero que en el fondo carecía de justicia y, peor aún, bloqueaba el acceso de otros a Dios, ¿qué mesas necesitarían ser volcadas hoy, tanto en las grandes estructuras religiosas como en nuestra propia vida, para hacer un espacio real para una fe sincera y una justicia que alcance a todos?